Bienvenidos con todos, vamos a seguir con este spoiler de esta próxima serie y Frozen Valentine. Una voz clara y dulce la llamó, era Min, la compañera de Char en pantalla, que caminaba hacia ella, su rostro encantador y delicado atrajo todas las miradas al acercarse. Char sonrió levemente antes, y sus manos se entrelazaron. Al instante la multitud estalló de emoción, estudiantes de todos los lados sacaron sus teléfonos para tomar fotos, en cuestión de segundos la etiqueta Hashtag #PicharPimin apareció en redes sociales, el momento más destacado del día en San Valentín de ese año. Pinrag observaba la escena con la mirada vacía, no lloró, no se quejó. Pero mientras vi a Char y a Min alejarse de la mano, tuvo que admitir que realmente se veían perfectamente juntas. Pinrag respiró hondo antes de darse la vuelta y dirigirse al baño. Abrió el grifo, se lavó las manos y luego levantó la mirada hacia el espejo. Una chica nerd con gafas me devolvió la mirada, simple, común y corriente. Nada especial en absoluto. Char, por otro lado, era bella, tranquila, talentosa, y al menos ante sus ojos era amable. Pinrag no pudo evitar recordar la primera vez que conoció a Char. Ese día caminaba hacia la cafetería cuando dos chicos pasaron corriendo persiguiéndose. Chocaron con ella tan fuerte que le hicieron caer al suelo. Nerviosa, Pinrag miró a su alrededor apresuradamente buscando sus gafas que se habían caído. «Fíjate por dónde corres», una voz gritó detrás de los chicos. Momentos después, unas manos cálidas ayudaron a Pinrag a ponerse de pie con delicadeza. La persona se agachó, tomó las gafas caídas y se las colocó con cuidado en el rostro. A través de una visión borrosa, la figura frente a ella lentamente se hizo visible. Una hermosa mujer mayor, de ojos fulminantes, una mirada bien definida, un cabello largo y sedoso que desprendía un aroma dulce. «¿Te duele algo? ¿Quieres que te lleve a la enfermería?» «No, gracias, estoy bien». No mucho después de eso, Pinrag descubrió que la persona que la ayudó ese día no era otra que Char, la estrella de la escuela. Durante el festival anual de la escuela, Char se sentó en el escenario, tocando la guitarra y cantando con una voz cálida y relajante. El público a su alrededor vitorió y gritó de emoción. Pinrag, por supuesto, no perdió la oportunidad de observar. «Ese es el mayor que te ayudó. Esa es la chica que te ayudó el otro día, ¿verdad?» Charbel, su mejor amiga que estaba a su lado, preguntó. Pinrag respondió suavemente con sus ojos grandes y finos en la joven que estaba en el escenario y que no podía apartar la mirada ni por un segundo. Su amiga sonrió burlonamente. «No me digas que ya te gusta, esa mirada lo dice todo». «Ni hablar, no seas tonta. Seguimos siendo unas niñas», protestó Pinrag nerviosa. Pero incluso mientras Pinrag lo negaba, sus mejillas se sonrojaron a un suave color rosa sin que ella se diera cuenta. «Si dices que no te gusta está bien, pero te estaré vigilando», Charbel dijo, presionando los dedos sobre sus propios ojos antes de apuntarlos a de Pinrag, fingiendo observarla de cerca. Y Pinrag no pudo evitar reír. «Ya para, detente». Ella golpeó suavemente el brazo de su amiga, y sus mejillas todavía estaban teñidas de rojo. Regresando de sus recuerdos, Pinrag se ajustó las gafas y se miró. Claro, no era la hermosa chica, ni curvilínea como mí. Con un profundo suspiro miró las flores y los chocolates que aún tenía en las manos. «Qué desperdicio, se los daré a Char». Fuera de las puertas de la escuela el caos se desató tan pronto como Char y Min salían de la mano. «Son un encanto», las voces resonaron entre la multitud de chicos de la escuela vecina, cada uno ansiosamente ofreciendo dulces y ramos de flores, esperando recibir al menos una sonrisa a cambio. Pero Char solo dirigió una mirada breve y desinteresada antes de pasar con gracia, con la barbilla en alto, completamente imperturbable ante la conmoción. Min se rió suavemente a su lado, sosteniéndole la mano de Char. «Estoy empezando a ponerme un poco posesiva. Hay demasiada gente enamorada de ti». «¿Por qué estaría celosa?», bromeó Char suavemente. «Solo tenía ojos para Min». «Entonces vamos a ver una película hoy», dijo Min con una sonrisa. «Claro». El teatro estaba en silencio, iluminado solo por el resplandor de la gran pantalla que se reflejaba ante sus ojos. Sus manos permanecieron entrelazadas sin soltarse una sola vez. Estaban viendo una película romántica estrenada especialmente para el día de San Valentín, pero la atención de Char no estaba realmente en la historia. A lo largo de la película pudo sentir la yema de los dedos de Min, tocando suavemente el dorso de su mano, un toque suave y prolongado que hizo que su corazón se acelerara. En el próximo video seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo y nos vemos. Bye bye.